Nos encontramos en la segunda clase, es decir, para tratar las actividades del segundo día del cuadernillo del Ministerio de Educación de la Nación para cuarto grado para los niños de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a trabajar lengua en el día de hoy, ¿sí? Ya leímos el cuento Hay fantasmas en mi cuarto de Mercedes Pérez Savi y ahora vamos a empezar a trabajar con ese cuento. Primero hay una breve descripción de los recursos que toma la autora para el trabajo con ese cuento, ¿sí? Uno de los recursos es lo que hablamos en el video anterior, que son las descripciones. Es contar minuciosamente qué hay en esos espacios, cómo son esos personajes y objetos que dan miedo, ¿sí? Como cuento por medio de palabras. Las palabras sirven justamente para transmitir esas sensaciones. En la consigna número 1 les pide que vuelvan a leer el cuento y incluidas las actividades que hicieron, ¿sí? En la actividad número 2 dice que teniendo en cuenta las descripciones del cuento, escriban ahora ustedes un breve texto de cómo imaginan la habitación de Eloísa. Es decir, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, van a pensar qué hay en esa habitación, qué es lo que me transmite, qué sensaciones me dan a mí, ¿sí? Mediante eso voy a escribir un breve texto de lo que yo interpreto en base a lo que leo. Y a su vez la voy a dibujar. Entonces me voy a apoyar con ese dibujo para que los demás puedan verlo en una imagen, eso que ustedes se imaginaron, ¿sí? En el punto número 3 dicen, así que repasando, en la actividad número 2 tenemos que escribir cómo nos imaginamos la habitación de Eloísa y a su vez dibujarla. En la actividad número 3 utiliza otros recursos como son las imágenes sensoriales. Cuando hablamos de imágenes sensoriales estamos hablando de aquellas imágenes que tienen que ver con los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. La vista relacionada con los ojos, el olfato con la nariz, el gusto con la boca, el tacto con la mano, con los pies, con el cuerpo, ¿sí? Y el oído justamente con nuestras orejas. La consigna A del punto 3 dice que busquen en el cuento una o más palabras u oraciones que sean de los siguientes sentidos para escribirla al lado de lo que corresponda. Por ejemplo, del sentido de la vista. ¿Qué dice en el cuento? ¿Qué palabra puedo relacionarlo con la vista? ¿Qué oración puedo relacionarlo con la vista? Lo mismo con los oídos y lo mismo con el tacto. En la consigna B dice que ustedes recuerden alguna situación que hayan vivido en la que tuvieron sensaciones con el olfato y con el gusto. Es decir, ¿a dónde los transporta a ustedes si piensan en un olor? ¿Sí? Si piensan en un sabor, ¿hacia dónde o hacia qué cosas los traslada? Y ahí tienen que escribir justamente una descripción de lo que les provoca ese sentido. Es decir, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo particular, una intimidad. Cuando yo voy a la heladería no pido helado de dulce de leche, porque el helado de dulce de leche no me gusta. Entonces, como no me gusta, me da un sabor empalagoso que me hace generar una sensación fea, digamos. ¿Entienden? Entonces, así lo pueden describir a ustedes con lo que les pase. Que a mí particularmente me viene a la mente el de dulce de leche que no me gusta, pero ustedes puede ser con algo que les guste, que les agrade mucho. Y como estamos trabajando en ciencias sociales con el carnaval, yo les quiero dejar para que ustedes escuchen o puedan verla en YouTube, la canción de Emperatriz del año 2019. Emperatriz es una comparsa de la ciudad de Concordia
que justamente tuvo como temática Emperatriz conquista tus sentidos y hace mención a esto que estamos hablando. Y si la escuchamos pueden identificar que habla del sabor, del sentido del gusto, de la vista, del olfato, del oído, ¿sí? La escuchamos un ratito y ustedes la pueden ver si quieren. Déjame oír tu corazón, oído, sentir. Y con la canción de Emperatriz de fondo, que habla justamente de los sentidos, que les va a venir bárbaro para analizar lo que estamos trabajando, cerramos este video.